Empecemos por recordar qué nos unió aquí. Nos unió aquí el hecho de que el sufrimiento de la pandemia, la contracción económica, la inseguridad, la serie de cosas difíciles que se están viviendo en el sueño, tendrían que ser encontradas por, en lugar de todo el sufrimiento, la frase de tiene que haber otra manera de ver esto. Tiene que haber otra manera de ver esto. Y cuando decimos tiene que haber otra manera de ver esto, abrimos una enorme puerta a que se nos aparezca justo frente a nuestras narices otra manera de ver esto. Y esa manera de ver esto es lo que nos va a llevar, ni más ni menos, de regreso a nuestro hogar. Esa otra manera de ver esto. Y entonces, empecemos por darnos cuenta de esos chispitas de luz, del ser de luz que en cada uno de nosotros. Decimos lo mismo que decimos siempre. Cierra los ojos al mundo que tú ves. Y en la silenciosa oscuridad, contempla las luces que no son de este mundo aparecer una a una y volverse muchas y volverse docenas y centenas y miles y millones de millones, que son todos los seres que habitan el universo, cada uno con su chispa de luz. Pero luego contemplen el crecer de estas chispas de luz, luz que no es de este mundo. Nunca la hemos visto en este mundo ni con el reflector más potente. Esa luz de cada uno de nosotros crece. Y los millones de luces van creciendo más y más y más y más. Y todavía más. Hasta el punto en el que donde una empieza y la otra termina, pierde todo significado al volverse todas ellas un enorme, incomprensiblemente grande océano de luz deslumbrante, luz bellísima, luz que, repito, no es este mundo. Ese vasto, enorme océano de luz deslumbrante que no tiene límites, ese es el Hijo de Dios. Ese es el ser que realmente tengo. Ese es el ser que le pido a mi ser de luz que me ayude a encontrar, el Cristo que hay en mí, que me ayude a encontrar al Hijo de Dios que realmente soy. Este océano de luz es el Hijo de Dios. Su extensión lo abarca todo. Y arriba de ese vasto océano de luz deslumbrante aparece un enorme arco de la misma luz que se expande a una enorme velocidad y pronto abarca todo lo que estaba arriba del océano y al tocar su superficie se vuelve uno con él. Queda una sola luz, que son el Padre y el Hijo unidos por siempre, como uno solo. El Hijo y el Padre son uno solo. Y la única diferencia es que el Padre creó al Hijo y el Hijo no creó al Padre. Y juntos cantan la canción de la oración. Me apagaré. Y cada vez que llegamos a este punto de ver al Padre y al Hijo juntos, cantamos la canción de la oración que dice así: la oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida, pero sí cambia de forma y crece
a medida que uno va aprendiendo hasta que alcanza su estado amorfo, es decir, sin forma, y se funde en una comunicación total con Dios, constituyendo la verdadera oración. En su aspecto peticionario, que es el más inicial, el más bajo, no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en él. En estos niveles la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia. Y un hijo de Dios que sepa quién es jamás haría uso de la debilidad y de la insuficiencia. Nadie, pues, que esté seguro de su identidad podría orar de esa manera, porque sabe que no le falta nada, no carece nada de nada y no necesita nada. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo, si lo hacemos porque somos ignorantes. La oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido, pues has determinado qué es lo que quieres. Es posible asimismo alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora y por lo tanto entraña niveles de aprendizaje. En ese caso, la petición puede estar dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Él, pero tiende a estar desenfocado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. En este nivel es posible que se sigan pidiendo cosas mundanas, en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad o la honestidad, y en particular, perdón para las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Sin culpa no hay escasez. Quien esté libre de pecado no tiene necesidades. Y en este nivel surge también una curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo. Y habrás limitado también tu capacidad para recibir y para aceptar esos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase? Significa que debes orar por ti para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Ahora ha dejado de ser una contradicción. Se ha convertido en una declaración de la unidad en Cristo y el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. Y ahí nos detenemos. Son niveles todavía bajitos de oración. Y marco donde me quedé porque les doy un pedacito de esta canción de la oración cada vez que
unimos al Cristo con su Padre. Muy bien. Ahora regresen poco a poquito. Regresen poco a poquito. Y platiquemos algunas cosas de mucha profundidad. Voy a empezar por leerles una parte del capítulo 4 del texto de Un Curso en Milagros. Por cierto, muchas gentes le dicen un curso de milagros. No es un curso de milagros, es un curso en milagros. ¿Sí? Es un curso de cómo hacer milagros. Y el único milagro que hacemos es el perdón. El único milagro que hacemos es transformar las sombras en luz y decir esto no existe. Pero es bellísimo decir que no existe aquello que nos lastima, aquello que nos molesta, aquello que nos hiere. Y en ese sentido, el perdón no tiene tamaño. Se perdona igual una cosa insignificante, como que me tropecé tantito con un escalón, como que nos maten a un ser querido. El mismo perdón porque son las mismas sombras. Ni tenemos pie, ni tenemos ser querido. O sea, lo que estamos perdonando es igual. Pero en este pedacito que les voy a leer, en el título está contenido todo el mensaje. Dice, esto no tiene por qué ser así. O sea, este sueño no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta a tu ego. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. He dicho que no puedes cambiar la mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también que en muchas ocasiones puedes cambiar de mentalidad. Es decir, no es necesario cambiar de conducta. Es necesario, como se dice en inglés, change your mind. Cambia tu mente. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, fíjense la profundidad de estas palabras, siempre que no te sientes contento, estás eligiendo equivocadamente, estás eligiendo oír la voz de tu ego, que siempre te va a estar molestando, que siempre te va a estar haciendo sentir mal, que siempre te va a mantener sufriendo. Entonces, cuando te sientas mal, estás escogiendo mal. Y la parte más importante que tienes, que es el tomador de decisiones, está escogiendo al ego. Sin querer, sin saber, en absoluta ignorancia. Escogemos al ego y decimos, me siento mal, me siento ansioso, me siento solo, me siento débil, me siento manipulado, me siento atropellado, me siento ignorado, me siento poca cosa. Estás escogiendo mal por vida de Dios. Cambia tu mente con el puro tomador de decisiones que está al alcance de tu mano. Di, escojo otra vez. Escojo ver esto de manera diferente. Escojo ver esto en lugar de la mano del ego,
de la mano de mi ser de luz, de la mano del Espíritu Santo. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. Este fue el título de la sección del capítulo que estamos leyendo. Esto no tiene por qué ser así. Cuando te sientas mal, repite esa frase. Esto no tiene por qué ser así. ¿Y por qué no tiene por qué ser así? Pues porque estoy escogiendo mal. Todo lo único que necesito hacer es escoger otra vez. Así de fácil. ¿Me siento mal? Escojo equivocadamente. Cambio y escojo bien. Escojo quién va a ser mi guía, mi maestro y mi consejero. Escojo a mi ser de luz. Escojo al Espíritu Santo. Escojo a mi Atman. Escojo a mi ser iluminado. No importa cómo le llamen, escojan bien. No escojan al tenebroso Satán que es el ego. Si se sienten mal, están escogiendo mal. Es muy simple, ¿no? Es de una simpleza tan absoluta que casi no puede creerse. Cada vez que me siento mal, es que estoy escogiendo mal. Y a mí, yo le añadiría a esto un renglón, por imbécil. Estoy escogiendo mal por imbécil, por idiota, porque se necesita ser verdaderamente, absurdamente pendejo, perdón por la palabra, para sentirse mal por su propia voluntad, por escoger mal, por tonto. A la salud de María Alejandra. Entonces, en cada caso que has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en su espejo tenebroso, examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Otra vez les voy a repetir esa frase. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado. ¿Y qué no has pensado que Dios habría querido que pensaras? Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Piensa con tu ser de luz y piensa con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés, como piensa Él, al revés de como piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Es más fácil pensar que con Dios que diferente a como piensa Dios. Es mucho más fácil. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente tu mente. Tienes la mente dividida. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí. Y te exhorto a seguir mi ejemplo. Ahí está hablando Jesús. Te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Cuando te sientas triste, otra vez, cuando te sientas triste, ¿y quién de nosotros no se siente triste a veces? Cuando te sientas triste, reconoce el título de este capítulo. Esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así que estoy triste. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes.
Otra vez, esto es muy importante. Las depresiones, la tristeza, proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Esto grábenselo bien. Cada vez que estén tristes o deprimidos, es una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Pues es que no tengo novio y entonces me siento triste. Por Dios. Estás pensando que careces de algo que deseas tener. Recuerda que no careces de nada. Y yo le añadiría, coño, no careces de nada. Excepto si así lo decides. Tú puedes decidir que careces de muchas cosas, pero no careces de nada. Te estás mintiendo a ti mismo. Y decide entonces de otra manera. Decide otra vez. Cambia de mente. Velo con tu ser de luz que te va a decir, hijo, no careces de nada. Y si fuera como yo te diría, no mames. Ya, deja eso en paz. Cuando sientas ansiedad, otro sentimiento muy común. Hablamos de la tristeza y de la depresión. Hablemos de la ansiedad, de la angustia. Cuando sientas ansiedad, date cuenta que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así otra vez. Reconoce que tu ansiedad, tu angustia, no tiene por qué ser así. No. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como a su favor. O sea, la ansiedad es un capricho del ego que nos hace sentir ansiosos porque está siendo un capricho, no diferente al berrinche que hace un niño chiquito cuando no tiene un helado. Le dicen, primero te comes tu sopa y luego te doy helado. No, 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 no. Yo quiero el pinche helado primero y luego la sopa. Y a ver si me como la sopa, pero primero dame el helado. No, no. Primero la sopa. Y es de espinaca. O sea, esa que te da asco porque es verde, te la comes y no te doy el pinche helado hasta que te comas la sopa. Y entonces hace un caprichote. Bueno, cuando nuestro ego hace caprichos, así como ese niño que se quiere comer el helado, sentimos ansiedad. Y eso no tiene por qué ser así. Otra vez, el que tiene ansiedad es porque quiere tener ansiedad, porque está haciendo un capricho. Entonces, otra, cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios cuando se separó, pero tú no. El ego sí las violó, el ego, el pinche ego. Tú no, tú nunca te separaste de Dios. Todo lo que tienes que hacer es aceptar el atonement, la verdad. En español le dicen la expiación, pero a mí no me gusta la palabra. Acepta que la separación nunca existió. Y entonces verás que la culpa solo la tiene el ego. Tú no te separaste. Fue el ego el que creyó, a lo pendejo, por cierto, que se separó. ¿Sí? Entonces, cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Tú no has hecho nada. Tú eres inocente. Tú ciertamente permaneces tan inocente como fuiste creado. Nunca te separaste. Nunca hubo culpa de nada. El ego tiene la culpa. Tú no. El ego creyó separarse y se siente culpable. Tú no, a menos que te identifiques con ese ego. Insisto, por pendejo.
Así que impera en nosotros la ley de los pendejos. Nos sentimos culpables de algo que hizo el ego y no yo. Yo nunca me separé de Dios. ¿De qué me voy a sentir culpable? Soy tan inocente como fui creado, igual que todos y cada uno de ustedes, y todos y cada uno de los habitantes de este planeta y de todos los millones de planetas que hay habitados. Todos están llenos de la fragmentación, de la fabricación del ego. El ego fabricó el universo. Es así de poderoso. Dios no, ni siquiera se enteró. Entonces seguimos. Dice, cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. ¿Quién está hablando? El ser de luz. Ese es el propósito de la expiación, o sea, de la certeza de que la separación nunca existió. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, no tú. Ciertamente tu ego ha herido gentes. Tú no. ¿Por qué tú no? Porque tú no eres el pinche ego, con un carajo. No eres el ego. ¿Por qué te identificas con él? Tu ego ha herido gentes. Tu ego ha lastimado. Tú no. Tú nunca saliste del corazón de Dios. Tu ego sí. Tu ego ha lastimado personas y ha fabricado este sueño infernal. Tú no. No tienes por qué sentir culpa alguna. Eres total y completamente inocente. Es absurdo sentir culpa cuando no existe la culpa. Entonces, dice, si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando, no tú. Ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Si te sientes culpable, estás abrazando al ego. Otra vez, no mames. No abraces al ego. Es el demonio. Te hace sentir culpable cuando no eres. Usted tiene una mayor mamada que alguien nos convenza de que somos culpables de algo que no hemos hecho. El ego hace algo parecido. Es como si les dijeran, tú mataste a Colosio, no te hagas pendejo. Y uno dice, no, si yo ni siquiera estaba, por eso lo mataste. Tú debiste de haber estado en Lomas Taurinas y haber visto la pistola del asesino. Y como no fuiste, mataron a Colosio por tu culpa, güey. ¿Qué te parece? Así de burdo es el ego. Claro, estoy dando un ejemplo extremo. Pero somos tan pendejos que creemos las mentiras. Y muchas gentes se sienten culpables de cosas así de remotas. Hugo, por favor, apaga tu micrófono, lo tienes prendido. Gracias. Hugo Reina Cabrera. Ándele, muy bien. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad y otra vez la misma frase. Esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado este desánimo involuntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. Sanar.
No es difícil. Sanemos. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ellas. Esto no tiene por qué ser así, otra vez. No tiene por qué ser así. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. Es que estamos divagados. Y como estamos divagados y no nos concentramos, nos prende el ego de ciertas partes que son muy dolorosas, que no voy a decir para beneplácito de María Alejandra. Nos agarra el ego porque andamos divagados, andamos pensando en la inmortalidad del cangrejo. No estamos alertas, porque si estamos alertas, esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Fíjense qué creencia más falsa. Nosotros creemos que no somos dignos de un esfuerzo continuo, cuando sí somos. O sea, no hacemos un esfuerzo continuo porque creemos que no somos dignos. Y entonces, ponte de mi parte sistemáticamente en contra de este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. Igual que la culpa. Solo el ego puede sentirse culpable, solo el ego puede sentirse descorazonado. ¿Qué es descorazonado? Desanimado. Ya no tengo ánimos para seguir. Esta vida es terrible. Ya no quiero seguir. Me quiero morir. ¡Qué horror! Eso no tiene por qué ser así. Solo el ego se siente descorazonado, ustedes no. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, ilimitado, pero Él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. Fíjense, en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga entre el logro de tu objetivo y rechaza esa creencia. Juzga por tus sentimientos, por cómo te sientes bien, estás haciendo las cosas bien, te sientes mal, te estás identificando con el ego, es fácil. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Ese es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar al juicio y ahí declararlo inexistente, no culpable, inexistente, no existes. Alguien me preguntaba, ¿y a dónde puedo mandar a mi ego? Y le dije, a la nada de donde salió.
Ahí, nada más, a la nada de donde salió. Al ego se le debe llevar a juicio y ahí declararlo inexistente. No existe. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Eres un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla con perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle, no voy a mirar ahí, no voy a mirar ahí, porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y solo así es como debe ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. Fíjense, todos conocen que existe el primer advenimiento de Cristo y que Él prometió que vendría otra vez, el segundo advenimiento. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. Ese fue el primer advenimiento de Cristo. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Ese es el segundo advenimiento de Cristo. Al igual que tú, fui creado en el primero. Este está hablando Jesús. Al igual que tú, fue creado en el primero. Y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento. Jesús está a cargo del segundo advenimiento, que es el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Ese es el segundo advenimiento. Todos ustedes repitan en silencio conmigo, el segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Y hasta aquí llegamos. Porque ahora vamos a hacerlo. Porque si no lo hacemos, si no lo practicamos y no lo vivimos, no sirve de nada. Son palabras. Y las palabras son solo símbolos de los símbolos. Estamos jodidos. Símbolos al cuadrado. No encuentro el pinche fierro. Ya lo encontré. Por favor, relájense lo más que puedan. Pónganse cómodos, no necesitan estar incómodos. Si pueden estar sentados, erguidos, relajados, relájense. Suelten toda la tensión muscular que puedan y no crean que es incompleta. Eso es a lo que llegué. Eso es lo que pude soltar. Y está bien. Y así, relajado, voy a pensar en todas las veces que me he sentido triste. Y de todas esas, me voy a acordar de una en especial. Escojan una vez que se sintieron muy tristes y díganse, eso no tenía por qué ser así. Esa tristeza no tenía por qué ser así.
Porque esa tristeza me vino de una sensación de que carecía de algo que deseo y no tengo. ¿Sí? Me puse triste cuando se murió mi mamá, por ejemplo. Y me puse triste porque pensé que carecía de algo que deseaba. Deseaba tener mamá y ya no tenía. Pero eso no tiene por qué ser así, porque no es cierto, coño. Sí tengo mamá. Nunca he carecido de mamá. Carecí del cuerpo de mi mamá. O carecí de cualquier otra pérdida. O carecí de que no se me hizo la cosa que yo quería que se me hiciera. Pero no tiene por qué ser así. Y no tiene por qué ser así porque tienes que recordar, por favor, que no careces de nada, excepto si así lo decides. Y decide entonces de otra manera. Si no careces de nada, ¿de qué estás triste? No tiene por qué ser así. Y ahora despacito, lentamente, cambien a recordar un momento en que tuvieron ansiedad. Ansiedad es igual que angustia. Se parece al miedo, pero en el miedo identificamos a qué le tenemos miedo. En la angustia o en la ansiedad, nada más sentimos esa sensación opresiva sin saber qué es. Y piense, esto no tiene por qué ser así. Es mi ego haciendo un berrinche y yo le estoy haciendo caso al berrinche. No tengo por qué estar ansioso. No tengo por qué hacer un berrinche. Si no me falta nada. Si estoy completo. Lo que pasa es que estoy haciendo el berrinche porque me quiero comer el helado antes de la sopa de espinacas. Piensen qué berrinche está haciendo el ego cuando se sienten ansiosos. Es muy simple. ¿Eh? Hay un pinche librote más pesado que un directorio telefónico de los de antes que se llama ansiedad. Y yo no sé qué tanto puede llenar eso cuando es un simple berrinche del ego. ¿Eh? Dame lo que quiero. Y sentimos ansiedad. No tiene por qué ser así. ¿Y por qué no tiene por qué ser así? Porque puedes estar alerta contra los dictados del ego. Porque puedes decirle, estás mintiendo, no mames. No tiene por qué ser así. Y ahora recuerden un tiempo en el que se sintieron culpables. Les doy unos segundos para que se acuerden de qué se sintieron culpables. Todos traemos algo por ahí. La culpa tosiga, intoxica, envenena y grita que somos merecedores de un castigo. Y esto no tiene por qué ser así, porque yo no soy culpable. Los pecados del ego, déjaselos al pinche ego, no a ti. Él fue el que lastimó, él fue el que hizo el atropello. Tú no, tú nunca has salido del cielo por vida de Dios. ¿Sí? Fue el ego, no tú. Tú eres tan inocente como fuiste creado. No tienes culpa alguna.
¿Y cómo nos hemos sentido atenazados por culpa? ¿Cómo decimos, púchale, cómo fui capaz de hacer eso? No fui yo, fue mi ego, yo nunca he salido del cielo. Soy tan inocente como fui creado. Así permanezco. Soy inocente. Lo debería de tener tatuado en mi corazón. Soy inocente. No he hecho nada. Las cosas que he hecho en contra de los demás las ha hecho mi ego, no yo. Yo no soy mi ego. No soy mi ego. Y lo dejo ir a la nada de donde vino. Y yo me quedo inocente, sin culpa. Y el que no tiene culpa no merece castigo. Y eso es una cosa que debemos recordar siempre. No tengo culpa y por lo tanto no merezco castigo. Ningún castigo. Han recordado cuando se sentían tristes. Han recordado cuando se sentían ansiosos. Han recordado cuando se sentían culpables y nada de eso tiene por qué ser así. Háganse al hábito de colaborar con Dios y con sus creaciones. No dejen que su mente divague. Pueden permanecer concentrados en que son inocentes y no han hecho nada. No hay necesidad de ningún castigo. Y quiero que repitan despacito, desde el fondo de su corazón, con todo su ser y de la mano de su ser de luz: soy inocente, soy inocente, soy inocente. Y una cuarta vez más profunda, desde el fondo de su corazón: soy inocente, porque permanezco como fui creado. Y ahora digan por último: voy a colaborar con el segundo advenimiento de Cristo. Propongo firmemente colaborar con el segundo advenimiento de Cristo, que no es otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Ahora vuelvan lentamente acá, despacio. Abran sus ojos llenos de inocencia, libres del ego. El ego hizo todas las mamadas de las que ustedes querían tener culpa. Ustedes no. Ustedes permanecen tan inocentes como fueron creados. Y eso es el mayor mensaje que yo les pudiera transmitir. Son inocentes. Permanecen exactamente como fueron creados. El ego es el que creyó separarse de Dios, no ustedes. Ustedes lo único que hicieron fue creerle al ego. Y estamos en el proceso de descreerle al ego, porque le hemos puesto una credibilidad increíble. Le creemos y miente y nos hace sentir tristes. Y miente y nos hace sentir ansiosos. Y miente y nos hace sentir culpables. Y nosotros ya estamos comprándole todas sus mentiras.
y me siento triste, y me siento ansioso, y me siento culpable. Y eso no tiene por qué ser así, subrayado. No tiene por qué ser así. Hicieron estas 3 pruebitas. Y yo quiero que, por favor, 2 o 3 voluntarios me digan qué les ocurrió. ¿Eh? El que quiera decir, levante su mano, porque si no yo lo voy a señalar. A ver, yo, Mariano, Ofelia. Bien. Levanta tu mano para que vea. ¿Ya puedo hablar? Ofelia. Ofelia, a ver, ¿dónde estás, Ofelia? A lo mejor estás en el otro pedazo. Ofelia. No te veo, pero habla. Ok, gracias. Bueno, pues hice los 3 trabajos. Obviamente cuando me fui al evento de la tristeza, pues fueron muchas lágrimas las que salieron ahorita de mis ojos, pero fue una lágrima de emoción, ya no tanto de esa tristeza de sentir, de tener la sensación de que me falta algo, sino fue una sensación de emoción, de recordar que esa tristeza que me invade es por la ausencia de una persona, pero no es que esté como tal la ausencia, sino que ella está en esencia siempre conmigo. Entonces lloré de emoción. Fue muy liberador y me sentí muy bien en este momento. Después de hacer esta dinámica me sentí muy bien. Igual con la ansiedad, igual lo mismo me pasó. Es el querer, el caprichito de no obtener las cosas, y entonces ahí viene cuando me genera la ansiedad, el capricho de no tener lo que yo siento que debo de tener. Entonces entender que solamente es un capricho del ego, entenderlo como tal y conectar con mi ser de luz. Fue muy liberador. Gracias, Mariano. O sea, ¿te diste cuenta de que esto no tiene por qué ser así? Así es. Esa es la frase del día que debemos recordar. Esto no tiene por qué ser así. Esta tristeza no tiene por qué ser así. Esta ansiedad no tiene por qué ser así. Y esta culpa no tiene por qué ser así. Es correcto. Les dije un día que vivíamos en una jaula sin barrotes. ¿Se dan cuenta? Nos podemos salir de la pinche jaula cuando se nos pegue la gana. No tenemos por qué estar en la jaula. No tenemos por qué estar en la jaula. No tiene barrotes. Somos unos imbéciles. Salgamos de la jaula. No tiene por qué nuestra vida estar en una jaula de tristeza, de ansiedad y de culpa. No tiene por qué ser así. Que a veces nos hacemos esclavos de los pensamientos, yo creo, ¿no? Así es. Así es. Otra persona que hable. Dije 3. Rosy, tú habla. Ok. ¿Sabes? Me gustó mucho la meditación, pero me sentí tan tonta en permitirme esas emociones que nada más me hacen quitar mi paz. Exacto. Y entonces me vi como cuando regaño a mis hijos, efectivamente, cuando hacen berrinche, les digo, se vale hacer berrinche, pero lo único que haces es perder tiempo. Y ahorita que yo me reflejé, que estuve revisando, porque de verdad que sí debo confesar que el tema de hoy, esta clase, me viene muy bien porque tuve días como no muy buenos, donde me sentí muy achicopalada, pero finalmente, ahorita que hicimos la reflexión y todo, me sentí tonta al permitir que esas emociones me hayan puesto en esa manera, ¿no? Porque finalmente pude haber decidido estar
en otra sintonía y pude haber generado cosas más bonitas. Entonces, como que ahorita que cerré los ojos, que hicimos este ejercicio, de verdad me dio luz y entendimiento porque me percato que pierdo tiempo. Exacto. Porque no defiendes tu paz, Rosy. Porque te dejas. Y porque tienes que repetirte, no tiene por qué ser así. Cuando estés triste, no tiene por qué ser así. Y cuando estés ansiosa, no tiene por qué ser así. Y cuando te sientas culpable, no tiene por qué ser así. Está en tu mano que no sea así. La enorme lección es que el mando está en nuestro puño. Todo lo que necesitamos hacer es ejercerlo. Tú mandas. Con tu ser de luz de la mano, tú mandas. Espero que nunca lo olvides. Y una gente más. A ver, Ricardo, para que seas representante del sexo masculino. Prende tu micrófono. Sí, ya, Mariano. Fíjate que yo tengo una cosa muy fuerte. Mi tristeza se basa en que mi mujer y una de mis hijas murieron en un accidente. Me sentía ansioso porque ya no las tenía. Y me sentí muy culpable porque yo iba manejando. Y eso para mí ha sido una de las cosas más fuertes que he tenido en mi vida. Tengo por cumplir 29 años con esto, pero de una manera o de otra entiendo lo que tú nos dices, lo que tú nos comentas. Trato de defender mi paz, como tú dices, pero me siento insatisfecho y muy culpable no porque yo haya generado el accidente, sino porque el accidente pasó porque se me atravesó un caballo en la autopista, ¿verdad? Y desgraciadamente, por otro lado, tuve otro beneficio muy bueno porque mis dos hijos iban en la parte de atrás y ellos no les pasó nada. Pero eso es uno de mis efectos más fuertes de que yo junto estas tres cosas ahorita, las relacioné y sí quisiera ver de qué manera yo puedo pues encontrar mi paz, aunque son muchos años, pero de una manera o de otra, pues sí me siento culpable. Pero el tiempo no existe, mi querido Ricardo. O sea que 29 años no existen. Tu tristeza no tiene por qué ser así. Tu mujer y tu hija existen. Sus cuerpos se fueron. Y tu ansiedad por no tenerlas es errónea. Las tienes. Y tu culpa no existe, nunca has salido del cielo. Nunca llegaste a la carretera ni al caballo. Ese fue tu ego. Tú eres inocente. Y más vale que te bañes en inocencia porque debe ser terrible cargar con una piedra así. Absuélvete, Ricardo. No necesitas la absolución de nadie. Toma la mano de tu ser de luz y absuélvete. Y di desde el fondo de tu corazón, soy inocente. Estoy con mi esposa y con mi hija. Y nunca se fueron. Pues gracias por el comentario y lo voy a considerar muchísimo.
Mételo en tu corazón y defiende tu paz. Voy a trabajar en eso. Gracias. Qué bueno. Es muy grato oírte decir eso. Voy a trabajar en eso. Indica decisión. ¿Entiendes? Esa es tu fuerza. Tú decides. Suelta la mano, Leo. Ok. Lo consideraré y muchas gracias por tu comentario. No tienes por qué. Y ahora quiero enseñarles la otra cosa que les quería enseñar, que viene de aquí mismo. Esto que les voy a leer habla de la relación tan íntima que existe entre el amor y la gratitud. ¿Eh? Yo sentí el día de hoy y el día de ayer mucha gratitud de muchas gentes. Y la verdad es que me conmoví muchísimo, porque la gratitud es amor. Y me sentí muy lleno de eso. Y se los agradezco. Mucho, mucho, mucho. Y vamos a ver esa relación. Vamos a ver por qué ustedes, cuando sienten gratitud, están sintiendo amor. Y dice así: para aquellos que contemplan al mundo desde una perspectiva errónea, la gratitud es una lección muy difícil de aprender. Lo más que pueden hacer es considerar que su situación es mejor que la de los demás y tratan de contentarse porque hay otros que aparentemente sufren más que ellos. Cuán tristes y lamentables son semejantes pensamientos. Pues ¿quién puede tener motivos para sentirse agradecido si otros no lo tienen? ¿Y quién iba a sufrir menos porque ve que otro sufre más? Debes estar agradecido únicamente a aquel que hizo desaparecer todo sufrimiento del mundo. Es absurdo dar gracias por el sufrimiento, mas es igualmente absurdo no estar agradecido a uno que te ofrece los medios por los cuales todo dolor se cura y todo sufrimiento queda reemplazado por risa y felicidad. Ni siquiera los que están parcialmente cuerdos podrían negarse a dar los pasos que él indica, ni dejar de seguir el camino que él les señala, a fin de escapar de una prisión que creían que no tenía salida a la libertad que ahora perciben. Tu hermano es tu enemigo, porque lo ves como el rival de tu paz, el saqueador que te roba tu dicha y no te deja salvo una negra desesperación tan amarga e implacable que acaba con toda esperanza. Lo único que puedes desear ahora es la venganza. Lo único que puedes hacer ahora es tratar de llevarlo a la muerte junto contigo, para que sea tan impotente como tú y para que en sus ambiciosas manos quede tan poco como en las tuyas. No le des gracias a Dios, no le das gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú, ni tampoco podrías en tu sano juicio enfadarte si él parece más libre. El amor no hace comparaciones. Graben esa frase en su mente. El amor no hace comparaciones. Y la gratitud
solo puede ser sincera si va acompañada de amor. Le damos gracias a Dios nuestro Padre, porque todas las cosas encontrarán su libertad en nosotros. Es imposible que algunos puedan liberarse mientras otros permanecen cautivos. Pues ¿quién puede regatear en nombre del amor? María Alejandra, apaga tu micrófono. María Alejandra, eso. Da gracias por lo tanto, da gracias, pero con sinceridad. Y deja que en tu gratitud haya cabida para todos los que se han de escapar contigo, los enfermos, los débiles, los necesitados y los temerosos, así como los que se lamentan de lo que parece ser una pérdida, los que sienten un aparente dolor y los que pasan frío o hambre y caminan por el camino del odio y la senda de la muerte. Todos ellos te acompañan. No nos comparemos con ellos, pues al hacer eso los separamos de nuestra conciencia y de la unidad que compartimos con ellos, y que ellos no pueden sino compartir con nosotros también. Le damos las gracias a nuestro Padre solo por una cosa, que no estamos separados de ninguna cosa viviente y por lo tanto somos uno con Él. Y nos regocijamos de que jamás puedan hacerse excepciones que menoscaben nuestra plenitud o inhiban o alteren de modo alguno nuestra función de completar aquel que es en sí mismo la compleción. Damos gracias por toda cosa viviente, pues de otra manera no estaríamos dando gracias por nada y estaríamos dejando de reconocer los dones que Dios nos ha dado. Permitamos entonces que nuestros hermanos reclinen su fatigada cabeza sobre nuestros hombros y que descansen por un rato. Damos gracias por ellos, pues si podemos dirigirlos a la paz que nosotros mismos queremos encontrar, el camino quedará por fin libre y franco para nosotros. Una puerta ancestral vuelve a girar libremente. Una palabra, hace tiempo olvidada, resuena de nuevo en nuestra memoria y cobra mayor claridad al estar nosotros dispuestos a escuchar una vez más. Recorre, pues, con gratitud el camino del amor. Pues olvidamos el odio cuando dejamos a un lado las comparaciones. ¿Qué podría ser entonces un obstáculo para la paz? El temor a Dios por fin es obliterado y perdonamos sin hacer comparaciones. Y así, no podemos elegir pasar por alto solo ciertas cosas mientras retenemos bajo llave otras que consideramos pecados. Cuando tu perdón sea total, tu gratitud lo será también, pues te darás cuenta de que todas las cosas son acreedoras al derecho de ser amadas por ser amorosas, incluyendo tu propio ser. Hoy aprendemos a pensar en la gratitud en vez de la ira, la malicia y la venganza. Se nos ha dado todo. Si nos negamos a reconocer esto, ello no nos da derecho a sentirnos amargados o a percibirnos como que estamos en un lugar donde se nos persigue despiadadamente y se nos hostiga sin cesar, o donde se nos atropella
sin la menor consideración por nosotros o por nuestro futuro. La gratitud se convierte en el único pensamiento con que sustituimos esas percepciones descabelladas. Dios ha cuidado de nosotros y nos llama su Hijo. ¿Puede haber algo más grande que eso? Nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a Él y acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que jamás podrías haber soñado. La gratitud y el amor van de la mano y ahí, donde uno de ellos se encuentra, el otro no puede sino estar. Pues la gratitud no es un aspecto del amor, que es la fuente de toda la creación. Dios te da las gracias a ti, su Hijo, por ser lo que eres. Su propia compleción y la fuente del amor junto con Él. Tu gratitud hacia Él es la misma que la suya hacia ti, pues el amor no puede recorrer ningún camino que no sea el de la gratitud, y ese es el camino que recorremos los que nos encaminamos hacia Dios. Y ahora, pues vamos a cerrar los ojos un momento. Y demos gracias por lo que se nos ha dado. Y lo único que se nos ha dado es ser. Ya somos. Somos el Hijo de Dios. Gracias. 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 Gracias desde el fondo de mi corazón, porque me diste la oportunidad de ser tu hijo y porque existo como tu hijo y porque soy uno contigo en amor. Y es por esto que el amor es lo único que une. Y el amor es unión. Unión sin juntura alguna, como uno. Amor completo. Recorremos de la mano el camino del amor. Y vamos amando y agradeciendo, y amando y agradeciendo, y amando y agradeciendo. Van de la mano. No lo olviden. Métanlo en su corazón. Les va a dar una enorme paz. Los va a salvar de muchas penas. Vigilen su paz. Defiendan su paz. Sientan gratitud y sientan amor por todo, por todos, sin distinción, sin grados, sin variables, sin separaciones. Gratitud y amor llenan su corazón y lo llenan hasta arriba y le dan plenitud. Y sientan en esa gratitud y amor una enorme paz, una indescriptible paz, una paz que solo merece ser defendida y vigilada con celo,
cuídenla, es suya, viene de su gratitud y de su amor. Muy bien, regresen. Regresen en paz. Ahora yo les voy a preguntar a tres gentes. Betty González, ¿cómo vas a defender tu paz? Habiéndome una, habiendo con el ser divino. ¿No? ¿Qué tal con gratitud y con amor? Con gratitud y con amor, Mariano. Ayer me pasó algo y hace 2 días me pasó también algo muy... me han pasado desde hace un tiempo que tengo sueños como que hay construcciones como mecánicas que de repente se caen. Entonces, pues me ha llamado mucho la atención, pero ayer era como el ego diciéndome, no, 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 no me sueltes porque te vas a quedar loca. O sea, como que a través de los sueños he estado trabajando con esa parte del ego de soltar el pensamiento. Y sí, pues, no sé, Mariano, ya platiqué un poquito todas mis experiencias que estoy teniendo en sueños, pero sí a nivel práctico únicamente es el amor y la paz, y el amor Mariano, no sé, yo creo que es volver, para mí los ratos y los espacios de silencio son muy sagrados, es volver a tocar ese espacio sagrado y unirme al espíritu, a mi espíritu y desde ahí moverme en el mundo, Muy desde bien, el corazón. Sí. muy bien. ¿Y tú, Mario? ¿Cómo defiendes tu paz? Dejando de escuchar al ego que es muy insistente todo el tiempo en mis pensamientos. Siempre estoy luchando contra eso. Muy bien. ¿Qué pasa cuando... No permitiéndole que lo haga y teniendo siempre presente de que nada de esto existe. ¿Y qué pasa cuando perdonas? Entro en un estado de paz cuando perdono y agradezco. Eso. Agradezco todo lo que tengo con todo mi corazón. En el perdón conviertes un pedazo de sombra en un pedazo de luz. O sea, un Así pedazo es. de odio o de separación en un pedazo de amor. Y Sí, luego, trato de perdonar todo el tiempo y perdonarme a mí también. claro, eso es muy importante. Así es. Y entonces caminas en gratitud y en amor, ¿no? En gratitud y en amor. Eso trato todo el tiempo de hacer. Ese es defender tu paz. Así es. ¿Qué tal? Qué rico, ¿no? Sí, qué rico. Se siente muy rico.
Se siente riquísimo. Se siente rico, sí, cuando lo logras. Y ojalá que pase con mucha frecuencia para todos ustedes. Gracias, Mariano. De nada. Y tú, Eli Ugalde, ¿cómo defiendes tu paz? Pues ahorita que estuviste hablando del agradecimiento, me queda muy, muy claro, Mariano, que pues agradecer todo, incluso hasta lo aparentemente negativo o desagradable. Yo creo que agradeciendo todo lo bueno y lo aparentemente no tan bueno. Muy bien. Así defiendes tu paz. Así. Todos debemos defender nuestra paz perdonando y agradeciendo y amando. Y es chistoso porque uno diría, si yo defiendo mi paz, además me siento poderosa. En lugar de sentirme débil, me siento poderosa. Es que eres. ¿Eh? No soy impotente, soy omnipotente. Eso es lo que deberíamos de repetir con certeza. Oye, Mariano, también es traerse a raya al ego, en resumen. Traer a raya, traer al ego a raya. Sí. O sea, ponerlo quieto, porque es el que se alebresta. Y me alebresta. Todo el tiempo, Olivia. Todo el tiempo. Por eso tienes que estar alerta. Y en cuanto sientas tristeza, ansiedad, culpa, te digas, esto no tiene por qué ser así. Sí, no hacerle caso al ego, porque ahí está el ego actuando. Ahí está el ego actuando, entonces, a raya, no hacerle caso. Sí. Gracias, Mariano. De nada, Olivia. ¿Y tú, Moni? Fíjate, Mariano, que además de lo que ya se dijo, a mí algo que me ayuda a mantener mi paz es aquietar mi mente, porque en la mente siempre quiero buscar la razón, siempre quiero buscar la explicación. Y entonces a veces digo, no tengo que buscarla, nada más así, la tengo, o sea, la dejo de escuchar. Que no es el ego, no lo identifico como ego, sino es una presión por querer hacerlo bien. Hasta, por ejemplo, digo, voy a perdonar, pero si me presiono para perdonar, entonces tengo que acallar la mente, porque digo, no, ese no es el perdón fluye y es sobre lo que no existe y la mente distorsiona. Bien, hija, muy bien. ¿Ves cómo la llevas? Sí, ahorita que hiciste la meditación y que empezaste a hablar, yo contacté mi paz muy rápido y dije, me doy permiso para dejar de escuchar a Mariano porque no la quiero perder, porque mi razonamiento a veces me hace perder mi paz. Ajá. Pero me quedé en paz. Muy bien. Gracias. ¿Sí? La defendí. Olvídense de eso, olvídense de quiérete a ti mismo. Eso es una mamada. Sustitúyanlo por cuida tu paz, defiende tu paz. Eso es quererse a sí mismo. Bueno, llegó el momento de retirarnos.